Levocha sí es una ciudad bien bonita. En teoría, muy pequeña, se puede caminar dentro de unas horas, ya se conoce toda la ciudad. En realidad tiene un encantillo, así que hemos decidido quedarnos un rato y aprovechar el tiempo para nuestras perversiones viejas. Entonces, las caras feas, manijas grandes y pequeñas, todas las puertas hechas o de hierro o de madera. Y una cosa que creo que no he comentado todavía, nos encantan también las baldosas de entradas de edificios de época de secesión. Y se puede decir, pues, eso se encuentra por todos lados. Y yo digo, exactamente, vale la pena mantener, digamos, el asombro infantil sobre cosas sencillas de vida diaria que hacen nuestro mundo un sitio un poco más colorido, creo. Pero hay un detallito más en el centro de Levocha muy interesante. Hay una jaula. Supuestamente en jaulas así se encerraban mujeres, digamos, frívolas para avergonzarlas frente a todo el mundo. Como ven, las levochanas hoy no son frívolas porque queda vacía. Pero toca salir de Levocha, vamos a visitar su enemigo viejo, pero por el camino un pueblo con una torre bien bonita de una iglesia como siempre, pero no es la torre ni la iglesia que importa. Lo que importa es esa pequeña colina allá. Pues acá estamos caminando por un poco de bosquecito, buscando este sitio que ven ahorita. Es una pequeña colina llamada Meshahorka, significa colina de ratones. Pues lo que tiene esa colinita debajo es supuestamente algo tipo mecénico eslovaco. Pues allá he encontrado, creo que un georadar, una ciudad amurallada, bien grande para la época antigua. Y no solamente con palizada, como normalmente acá de madera, pero con piedras tipo grandes, tipo megalíticas. Así que lo llamaron, tal vez un poco exagerando, mecenos eslovacos. Da igual, después de la famoso sitio en Grecia antigua, da igual como lo llaman, lo importante es que tiene 3,5 años el sitio. Y miren, después de tantos episodios con cosas interesantes, creen que no hay nada que los sorprenda acá, pues piensen dos veces. Acá hay mucho todavía para descubrir. Pero de lo que he leído, quieren preparar el sitio para turismo. No será fácil porque, repito otra vez, Indiana Jones no es arqueólogo. Las cosas no van bim bam así. Arqueólogos necesitan años para preparar el sitio, documentar todo antes de poder empezar a prepararlo para turismo. Así entonces va a durar años. Pero si un día les toca venir a Eslovaquia, a la parte de Poprad, Levocha, dentro de unos 5, 6, 7 años, tal vez van a tener un sitio nuevo para descubrir, para visitar, que yo no podía. Allá no hay buen camino, así que la propia colina no he subido, porque me imagino no quieren arqueólogos, que venga gente buscando cosas por su propia cuenta. Tal vez no es buena idea mostrarlo, entonces da igual, lo muestro. Pues en el futuro podrán ver, espero, un sitio que no tiene 500 o 1000 años, 3000 años y medio. Bueno, eso un día en el futuro. Nuestro presente, vamos a sitio llamado Kežmarok. Y entonces por el camino unas palabras sobre la región, porque sobre todo la parte norte de Spiš es muy interesante. Hace unos 900, 800 años era una marca, entonces una región fronteriza entre reinos de Hungría y Polonia. Y por ejemplo, hay fuentes diciendo que donde estamos ahorita fue reino polaco hace 900 años. En realidad va así. Muy poco poblado la región, porque estamos al lado de montañas muy altas. Y entonces, ¿quién manda gente primero? Se queda con la región. Reino de Hungría lo ha hecho primero. Y así, siglo XIV, la frontera entre los reinos es más o menos igual como la frontera entre Polonia y Eslovaquia hoy. Pero sí es una marca. Acá viene gente muy particular, aventureros, pero también algunos muy listos. Y porque la región tiene mucha madera, minerales, gente lista, mucha riqueza natural, pues ya siglo XV Spiš es muy rico.
Pero esa gente siendo tan autónoma, también entonces región mantiene su autonomía dentro del reino húngaro cientos de años. De hecho, dentro de Spiš también había unas regiones pequeñas autónomas y he encontrado una comparación con Suiza y sus cantones. Y eso tiene otra influencia entonces. Culturas que vienen acá o grupos étnicos lingüísticos no se disuelven en otros grupos. Cada grupo cientos de años mantiene su propia identidad y es una cosa que luego nos va a tocar. Pero mientras, como ven, hemos llegado a la ciudad, estamos al lado del castillo urbano de Kežmarok y allá un museo. Así que saltamos adentro y, primera cosa, una sorpresa muy interesante. Ya he comentado el mecenos eslovaco. Pensaron que esto es extraño. Tenemos Stonehenge eslovaco también. Bueno, teníamos. Todavía hace 100 años se encontraba esas rocas grandes en un pueblo. Ya no existe, pero hace unos 1000 años supuestamente había más todavía. Y ese sitio no comparte solo las rocas grandes con Stonehenge. Otra cosa, la gente ya hace miles de años les encantaban las montañas Tatra y se daban cuenta que Sol en momentos particulares baja en sitios particulares del horizonte. Así que Stonehenge y acá probablemente calendarios solares. Y están preparando ahorita justo, como ven por los papelitos, la exposición. Teníamos suerte que nos ha dejado el señor del sitio ver una pequeña peli. Jeden z najvšestrannejších európskych vzdialencov doby osvietenstva. Archanielovi Michaelovi boli zasvetené miesta, kde kedysi uctievali slnko. 21. júna, teda v najdlhší deň roku, vybral som sa pozorovať, kde presne na tatranskom horizonte zapadá slnko pri pohľade z Michalského poľa. Tatry im slúžili ako obrovský kalendár, podľa ktorého vedeli určiť, ktoré ročné obdobie sa blíži k svojmu začiatku alebo koncu. Bueno, tal vez no mucho, pero bien hecho e interesante. Lo último, acá he encontrado unas cosas hechas de bronce, símbolos de poder y control sobre tiempo. Tienen más de 3000 años. Y eso es solo comienzo de investigaciones, así que creo que las montañas Tatra todavía tienen muchos secretos por descubrir. Pero como ven, del castillo las montañas se ve también, y ya en época moderna, teníamos en el siglo XVI una familia aristócrata polaca, los Waski. El señor Albert Waski quiere ser príncipe de Moldavia. Necesita plata, así que se casó con una viuda muy rica, Beata Kościelecka, y la ha llevado a Kežmarok. Lo que pasa es que ella, de niña, vivía en el corte polaco con una reina italiana, de hecho hija de Isabela de Aragón, con Bona Sforza. Bona Sforza fue independiente y fuerte, Beata ha salido igual. Cuando viene a Kežmarok ha visto los Tatras y ha decidido visitarlas como de turismo, digamos, y se fue 3 días de turismo allá. Pero se fue sin su marido, con algunos pastores de guías, hombres entonces diferentes de su marido, un escándalo enorme, y el marido la castigó de manera muy cruel. La ha encerrado en una torre con solo 2 ventanas, una ventana para pasar comida y otra ventana para que vea los Tatras bonitos sin poder visitarles más. ¿Cuánta verdad en ello? Bastante, de hecho. No en torre, pero sí encerrada 8 años en el castillo sin poder salir. Y lo más importante, ha firmado documentos pasando toda su riqueza a su marido. Si es por el tema de la visita en los Tatras, no sé. Pero lo más importante es que sí es verdad. Ella se fue a las montañas. Así que no es ningún hombre. Primer turista es la turista. La pobre olvidada Beata Kościelecka. Mientras estaban ya viendo, y ahorita ven también un mapita muy bonito de las montañas y su exploración. Y no solamente en las épocas viejas, también un poco ya de la época más moderna, y eso también va a seguir regresando todo el tiempo. Pero mientras dejamos la cuestión de Tatras un ratito y
quiero contarles sobre la rivalidad entre Kežmarok y Levoča por un llamado derecho de emporio. Eso significa que si hay mercancía pasando por una tal ciudad, ellos no pueden simplemente pasarla. Tienen que quedarse en la ciudad un cierto tiempo y vender todo lo que tienen. Entonces toda la región también viene a esa ciudad que tiene ese derecho. Así que fue muy importante tenerlo y 200 años Levoča y Kežmarok se pelean por ello. A veces Kežmarok gana. Por ejemplo, comienza siglo XV, Kežmarok tiene ese derecho de emporio, no Levoča. Pero unos 50 años más tarde, Kežmarok pierde no solo derecho de emporio, pero también su estatus de ciudad libre real y se vuelve ciudad privada de dueños del castillo. Así que 200 años de peleas contra Levoča pierden y luego 200 años de peleas contra Castillo. Y aunque Castillo forma parte de espacio urbano, en términos administrativos es sitio separado y sitio que fue enemigo. Pero comienza siglo XVIII, Kežmarok gana y otra vez es ciudad real libre. En el presente gana otra competición, la jaula en Levoča vacía y en Kežmarok he encontrado una mujer frívola dentro. Así que Kežmarok ha ganado esa competición contra Levoča. Muy bien. Ya que tocó tema de castigos, la obligatoria espada de verdugo y otra cosa obligatoria, sinagoga, o mejor dicho, modelo de la sinagoga, porque no sobrevivió el edificio propio, se encuentra allá un pequeño monumento y algunas placas conmemorativas. Pero se encuentra otra placa conmemorativa en Kežmarok a un grupo que normalmente no se pinta como víctimas. Ya el propio nombre de la ciudad nos cuenta de sus raíces alemanas. Kežmarok viene de Käsemarkt. Y mucha gente, yo incluso, piensa que viene de Käsemarkt, mercado de queso. Que tiene sentido en teoría, porque tenemos montañas donde montañas ovejas, donde ovejas mucho queso. Pero he mencionado antes que norte de Spiš hace 800 años fue una marca. Hay otra teoría que dice ciudad tiene su nombre de Kaisermark, marca del César. Y considerando que en latín llamaban la ciudad Cesarea, pues tiene todo el sentido. Y encima, marca del César suena mucho mejor que mercado de queso. Y acá empieza de manera tipiquísima. Vienen después de mongoles los colonizadores alemanes. Acá en época medieval alemán es idioma oficial y cuando entonces sale Luther, muy pronto acá también llegan sus ideas. Pero acá ellos se quedan muy importantes, digo los evangélicos, hasta la época bien moderna. Un ejemplo perfecto tenemos ahorita. Ven la iglesia principal de los católicos, bueno, una iglesia, digamos, gótica bastante típica. Pero ahorita va a salir la evangélica. Sí, esa cosa monstruosa es la principal iglesia evangélica de la ciudad. También me sorprendió bastante porque no es como otras iglesias evangélicas. Y acá han metido todo, un poco de románico, gótico, renacimiento, creo que incluso mozárabe y bizantino. Y para ser honesto, para mí fue un poco demasiado, pero creo que fue la idea que sea demasiado. Se ve esa iglesia desde cada rincón del casco viejo. Ya tocando tema evangélico, tenemos al lado un poco de UNESCO, una iglesia del siglo XVII articular. Desafortunadamente no se puede grabar dentro, así que he hecho un poco así unos segunditos, pero quien quiere otra iglesia articular más tranquilo y no ha visto todavía episodio número 17, allá. Pero en episodio número 11 hemos hablado sobre Ľudovít Štúr y la identidad nacional eslovaca. Teníamos en Bratislava un liceum evangélico y acá tenemos también un liceum evangélico ya de 1530 y ellos tenían un currículum muy interesante con nombres de eslovacos importantes. Kežmarok tiene más todavía, no solo eslovacos, pero acá en placas tienen también alemanes, húngaros, incluso gente de Serbia. Tengo que decir, Liceum de Kežmarok gana sobre Liceum de Bratislava. Encima no solo estudiaban, también iban de excursiones a las montañas. De hecho, vale la pena mirar algunos apellidos. Este es primer taternista, podemos decir, primera persona que escribió sobre subir un pico en los Tatras. Pero miren otros apellidos, todo suena bastante alemán.
Y entonces alemanes locales fueron muy importantes en la exploración de los Tatras. También aparecen apellidos eslavos, pero mejor ejemplo de lo que digo, este hombre en esta fecha ha decidido nombrar un pico de un fundador medieval de un pueblo cercano. El hombre se llamaba Gerlach. Sí, el pico más alto de los Tatras tiene un típico nombre alemán de la Edad Media, dado por otro alemán en el siglo XVIII. Así entonces es nivel de importancia que den alemanes de la región a la exploración de los Tatras, que también nos cuenta exactamente esta placa, pero acá hay unas palabras muy particulares. Karpatendeutsche, alemanes de los Cárpatos. Es un nombre inventado a comienzos del siglo XX para los alemanes que viven dentro del Reino Húngaro, sobre todo hoy en día Eslovaquia, para diferenciar de los que vivían más en el oeste, hoy en día Chequia. Esos alemanes de los Sudeten y acá de los Cárpatos. Para nosotros ahorita no es el término mejor, porque alemanes vivían en otras partes de Eslovaquia moderna también, así que en lugar de alemanes de Cárpatos, yo acá prefiero alemanes de Spiš, o mejor todavía, en alemán, Zipser alemanes, de Zips, nombre en alemán de la región. Bueno, ¿qué pasa? En época medieval, si Spiš es una marca, poca gente, cuando acá vienen alemanes, ellos no son islas alemanas en mar eslavo. Acá no simplemente fundan ciudades, pero también pueblos. Y en otras partes, alemanes son importantes, pero minoría en ciudades. Y acá a veces son mayoría, y no solo en ciudades, en pueblos también, que ven perfectamente en este mapita. Tienen nombres eslavos y alemanes a cada pueblo. Y por ejemplo, en el museo, en exposición sobre tema de unión de tiradores, también van a ver mucho alemán, porque Kežmarok propio, comienzo del siglo XX, más del 50% de población de la ciudad se considera alemán. Acá entonces se ha creado una cultura, una identidad propia. Alemanes de Spiš, Zipser alemán. Y voy a utilizar otra vez la cuestión de Suiza. Pues oficialmente hablan alemán, pero buena suerte entender alemán de Suiza hablando alemán de Alemania. Y encima creo que a nadie se le ocurre llamar a un suizo alemán, aunque oficialmente hablan mismo idioma. Y en microescala, pero lo mismo creo ha pasado acá. Así que una particular cultura propia. Otro ejemplo, tenían sus propios trajes regionales folclorísticos. Eso son cosas de cultura, identidad propia. Y a veces entonces también había problemas. Cuando cae el Imperio Austrohúngaro, Checoslovaquia a fin de Primera Guerra Mundial, algunos Zipser alemanes no quieren ser parte de ese país, quieren su propia Zips Republik, que no ha pasado. Pero tenían entonces entre guerras su propio partido político y tenían el líder del partido como miembro del parlamento checoslovaco. Desafortunadamente, ellos pierden la lucha por alma de alemanes eslovacos contra partido de alemanes cárpatos, que era tipo versión local del partido nazi de Alemania. Y ese hombre, el Andor Nitsch, termina en prisión durante la Segunda Guerra Mundial por ser contra del otro partido. Y ese partido cambia nombre. Fin de 38, Deutsche Partei, partido alemán, y ellos fueron el único partido oficialmente que representa alemanes en Eslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial. Y por ejemplo, en Bratislava, entre los alemanes allá, partido bastante popular ya unos 10 años. En episodio 13 comenté que barrio judío fue atacado por los guardias de Hlinka, no solo alemanes jóvenes, locales también. Y los alemanes de Zips, bueno, los jóvenes supuestamente un poquito siguen el rollo, pero la mayoría no tanto, porque su cultura, su identidad era muy local del pueblo, y toda la mierda de la sangre y raza y todo no les convence mucho eso. Ellos siendo Zipser alemán, Zips primero, alemán segundo diría. Y entonces hay que hacer algo con esto. Franz Karmasin, el jefe de Deutsche Partei en 41, ha fundado en Kežmarok un Institut für Heimatforschung, entonces Instituto de Promoción de la Patria, para convencer los alemanes Zipser que ideología nazi es lo mejor del mundo. ¿Cómo funcionó?
Creo que la mejor manera es mirar el año 1944, empieza levantamiento nacional eslovaco, el Deutsche Partei empieza a formar paramilitares contra ello. 70% de alemanes en Eslovaquia viven en Spiš, solo 25% de soldados fueron de Spiš. Uno de pueblos, 300 hombres, solo 5 se fueron a luchar. Así que el instituto no ha hecho muy buen trabajo. Y mejor, pero aunque pocos, sí luchaban contra el levantamiento. Y entonces cuando viene Unión Soviética, así que pocos, pero sí lucharon contra el levantamiento eslovaco. Y entonces cuando viene frente Unión Soviética, miles escaparon al oeste. Y cuando regresaron a casas, decretos de Beneš después de la guerra les quitan ciudadanía checo-eslovaca. Y otra vez, miles de alemanes de Spiš fueron expulsados. Tienen derecho a quedarse solo esos que pueden demostrar su actitud antifascista. Y por ejemplo, el Andornich, porque estaba en prisión durante la guerra, tiene derecho a quedarse y se quedó, vivía al lado de los Tatras, muere en Banská Bystrica. Pero la mayoría de alemanes de Spiš, los Cipser alemanes, expulsados. Y algunos no llegan a Alemania. Junio 45, ciudad checa Přerov, hay unos soldados de ejército checo-eslovaco, han visto alemanes. Karol Pazur, su jefe, ha decidido sacar todos de tren, 265 personas, han robado todo de ellos y les han disparado en este sitio que ven. La víctima mayor, 80 años, la víctima más joven, bebé de 8 meses, sobre todo entonces, viejitos, mujeres y niños. Y se defendía luego diciendo, ya tenía que matar los bebés porque ya antes maté a sus padres. Recibió 23 años de cárcel, pero viene dentro de un año amnistía y luego vivía como héroe de lucha por libertad. Así que alemanes también pueden ser víctimas. Y acá 30 personas de esa masacre de Přerov son de Kežmarok y entonces la placa. Así que alemanes también pueden ser víctimas, sobre todo si son de cultura como Cipser alemán, cultura muy tradicional, identidad muy ligada al sitio propio. Expulsar esa gente para ellos tenía que ser muy duro. Así que alemanes también pueden ser víctimas, pero acá llegamos a un punto muy importante. Sí, pueden ser víctimas, pero también no son inocentes. Y su falta principal era pasividad. Porque sí, 45 expulsados, a veces incluso masacrados. ¿Pero qué estaban haciendo 6 años de Segunda Guerra Mundial cuando Hitler quemaba la mitad del mundo? Pues nada, estaban tranquilos, más o menos, en sus casas. ¿Qué hacían los Cipser alemanes cuando se expulsaba a sus vecinos judíos de Kežmarok? Pues algunos estaban al lado de los transportes para asegurarse que ninguno no va a escapar. Así que la falta principal de los Cipser alemanes es pasividad. Y también se puede decir, pero eslovacos también fueron pasivos durante la guerra. Sí, pero al final tienen su levantamiento. ¿Mayoría de la gente participa? Creo que no. ¿Tarde? Sí, da igual. La minoría que se levantó ha salvado la mayoría de la culpa de pasividad. Los Cipser alemanes no tenían levantamiento y no he encontrado ninguna información de su participación en el levantamiento eslovaco. Pues yo creo que si hay mal que hace algo horrible en tu nombre, incluso si no estás de acuerdo, pero no te pones contra ello, no te levantas contra ello, sos por parte responsable por el mal. Y si ese mal encima empieza una guerra cruel y la empieza a perder, la expulsión de alemanes de hoy en día de Eslovaquia es castigo bastante suave considerando su responsabilidad moral y la cuestión de realpolitik. Y muy bien que el tema se habla hoy porque sí no es justo, pero también hay una cosa más. Esa placa de las víctimas de la masacre en Přerov se encuentra en un sitio medio escondido en esa enorme iglesia y lo hemos encontrado por casualidad, porque creo que hay otra cosa, creo que hay también niveles de victimidad. Y las víctimas alemanas, con todo el respeto, nunca no van a llegar a nivel de víctimas de ese monumento. No fueron, no son y jamás no serán del mismo nivel. El ambiente se nos ha puesto un poquito oscuro y pesado, ¿verdad? Bueno, no vamos a terminar el episodio así. Salimos de Kežmarok y vamos una horita más o menos al noreste, hacia la frontera con Polonia, porque allá se encuentra un sitio bastante particular. Resulta que algunos sitios, algunos pueblos no quieren
evacuarse. Y entonces allá todavía vive gente de la minoría de Tzipser alemanes hablando el idioma suyo. Y el pueblo tiene hoy nombre Chmielnica, pero también todavía Hopgarten, antes de la guerra simplemente Hopgard, y sí se refiere al lúpulo, así que muy bien. Y cuando sigo diciendo, pues alemanes Tzipser, ¿piensan en qué? ¿Hitlerjugend o algo? Es cultura de verdad de pueblo, así que cientos de años fue así. Gente de pueblo trabajando en campo, ya está. Pero viene la época moderna, los 30 del siglo XX, profesor de la escuela de pueblo, es miembro de Deutsche Partei, o sea, un nazi podemos decir, y se nota eso en un detalle. Hubo solo una señora judía viviendo en el pueblo, la expulsaron ellos fin de los 30. Pero a la vez hay que decir que, por ejemplo, hubo un hombre, Jan Faba, durante la guerra, escondió una familia judía de 4 y ellos sobrevivieron mandándole al Señor mensajes hasta el fin de su vida, comienzos de los 90. Pero tal vez ese Jan Faba fue seguidor del cura local, que fue buena persona, haciendo oposición a Deutsche Partei, y entonces el pueblo no participa en lo que está pasando. Igual, pueblo de alemanes, 44, le quieren bombardear los soviéticos, tiene suerte, avión no llega, tenía un accidente, cayó sin bombardear el pueblo. Luego, evacuación por las manos del ejército alemán. La gente acá es sobre todo de acá, luego alemana, y no quiere salir, así que empiezan a sobornar, los soldados empiezan a escapar a bosques. Y los miles evacuados regresan cuando guerra termina. Mientras cuando pasa el frente, la gente escondida en bosques. Y luego cuando empieza expulsión de 45, pues nada, ellos empiezan otra vez a esconderse en bosques. Les esconden sus propios vecinos eslovacos. Tiene suerte el pueblo, está al lado de frontera administrativa. La otra región ya no había evacuación porque no había alemanes allá. Y esa gente entonces pasa los días en otra región, regresando a casa por las noches. Y a veces absurdo, tomaban cerveza por las noches con soldados checos que les tenían que evacuar. ¿Por qué por las noches no hacen nada los checos? Pues porque ya fue después de su trabajo, no le importaba. Unos años así y por fin decidieron las autoridades dejarles en paz. En 51, ya oficialmente siendo Chmielnica con nombre eslovaco, tienen derecho a quedarse. Obviamente no terminan problemas. Ellos son muy religiosos, viene comunismo, no pueden oficialmente hablar alemán, pero viven en su propio pueblo. Y hoy en Eslovaquia hay solo 2 pueblos así. Uno es Chmielnica, obviamente, y otro en el sur de Spiš se llama Medzev. Y de allá viene un alemán que tal vez a algunos les suena, Rudolf Schuster, hace más o menos 20 años presidente de Eslovaquia. Pero nosotros hemos ido a Chmielnica también porque ellos dicen tienen su propia, muy regional versión de alemán. Queríamos escucharlo. Y como ven, por ejemplo, por esta foto, es un poco rara porque es de un libro. Es libro de una Marta Kravčíková. Es una señora que mantiene la cultura y idioma local vivo. Y entonces nos fuimos al pueblo y ya tengo que decir primera cosa, una decepción enorme. San Florian sin bigote de Freddie Mercury. No puede ser. Bueno, igual, hemos decidido buscar a la señora. Literalmente hemos llegado a casa y tocado la puerta. Y resulta que nos invitaron adentro. Así entonces, hemos pasado una horita platicando, también el libro he recibido de regalo, también miel súper rica, muchísimas gracias, eso desapareció muy pronto, pero lo más importante, nos contaron muchas cosas sobre el pueblo y hemos decidido grabarles hablando su idioma. Y es una cosa muy interesante porque vamos a veces a, América, Asia, a escuchar idiomas que van a desaparecer. Hay un sitio así en centro de Europa. Ese idioma hablan solo 500 personas hoy y tal vez dentro de 2 generaciones va a desaparecer también. Así que aprovechamos y escuchamos. Gedicht, was da... Na, aber zuerst muss man sagen, wenn wir das in die Deutschen hier sind kommen. Nö, das wird er nicht wissen. Pierwszy rybo hobjachtność, und das ist das Zweite, dass die Deutschen kommen zuerst in unser Dorf im Jahr 1315. Und sie haben gebraucht hier das Deutsche, und da ordentlich haben auch wir über Deutsch zu reden. Aber so weiter sie das noch da houden. Und
zijn zeer froh, dat we nog kunnen in dat dialect reden, maar dat komt schon sehr ins Verloren. Dus die jongen, wij dat hebben schon niet, also reden als wir. Aber wir haben noch die Wut, dass das auswäre als er da houden, dass das nicht wird gehen, schon zu Ende. Kann ich noch ein Stück Gedicht sagen? Von meinem Vater, was ich weiß. Es dono din da miwa, die Maida schien na tviwa, die Maida, daher hat die Treider hat daher, die Zia ti da Zera, a Zerti ti Zia, der Burm hat viel Riegel hat der Burm, das Ross hat schien zuum hat das Ross, der Wurm hängt auf Schwoss hängt der Wurm, der Mensch hat das Gedärme hat der Mensch, die Frau hat die Fransch hat die Frau, die Kotza tit Njanja tit die Kotza, en Mord ist die Potza jede Mord, der Weber webt zu Storch webt der Weber, im Wald sein viel Reber sein im Wald, im Winter ist zu kalt ist im Winter, im Sommer sein viel Impern sein im Sommer, der Stehen macht das Gedummer macht der Stehen, der Hund bewegt das Bein bewegt den Hund. No, genug. Genug, hemos entendido algo por fin. ¡Yuhu! Bueno, si hablan alemán, buena suerte. Si no hablan alemán, si tienen un amigo que sí, muestren eso, a ver qué pasa. Nosotros encantadísimos. Es que nos encanta cultura tradicional y idiomas medio perdidos. Así que lo hemos pasado súper bien. Y entonces esperamos que Chmielnica será Chmielnica y Hopgarten mucho tiempo. Pero mientras se ha hecho ya de noche, teníamos que irnos. Y bueno, otra vez no puedo cumplir lo que he prometido. En el episodio anterior prometí algo de los polacos. Miren, lo podía meter también, pero creo que tal como sé de repente y para ser honesto sorprendentemente hecho el episodio creo que mejor dejarlo como es. Así que próximo episodio sí tocaremos la cuestión de polacos. Pero por ahora voy a despedirme con algunas manijas de Kežmarok que nos gustaron bastante. Y de mí, muchísimas gracias por la atención. Y pronto vamos a vernos con más sitios bonitos y cuentos interesantes. Hasta la próxima.